para definir el principio de territorialidad en relación con el derecho internacional privado, primero tenemos que definir la finalidad del derecho internacional privado. Bueno, pues esta rama del derecho tiene como objeto la persecución de la armonía en las normativas jurídicas privadas de los distintos estados entre los que se da alguna relación de derecho específica. Esto implica la garantía de los derechos jurídicos en el ámbito internacional, tanto para entes privados como para situaciones en que los estados actúen como entes privados. En este sentido, es posible el comercio internacional y la justicia mediante la aplicación del derecho local y el derecho extranjero según competa. Bueno, pues el principio de territorialidad en este caso hace referencia a lo pactado a nivel jurídico en lo que respecta a las entidades privadas, llevando a direccionar el comportamiento de los mismos en relación directamente con el hecho jurídico que se estipula en cada estado a fin de establecer justicia e igualdad entre los involucrados. En este sentido, pues la territorialidad señala para cada caso la situación geográfica de los involucrados. Por ejemplo, a nivel comercial, es la que define los impuestos que intervienen en cada operación en función de donde se encuentre cada participante. Para ejemplificarlo, usé el caso de la apertura de la primera tienda vegana en India de McDonald's. Entonces, digamos que McDonald's ha dejado de lado el reto que suponía que representa el mercado, que suponían que representa en el mercado indio, por el hecho de que su principal producto de venta pues sea precisamente algo que en el país prácticamente no se consume, que es la carne. Digamos que la cuestión es adaptarse al consumo de las necesidades locales. En este sentido, lo que hizo la cadena estadounidense de comida rápida es que dejó de lado sus especialidades cárnicas para abrirse al mercado con productos vegetarianos que se adapten al mercado indio. McDonald's abrió su primera tienda vegana en India en el 2013 cerca del Golden Temple, un lugar sagrado de peregrinaje de la religión situado en la ciudad de Amritsar, al norte del país. Digamos que si tenemos en cuenta que cerca del 40% de la población evita el consumo de carne para la alimentación y la agricultura, hay que tener en cuenta también que las vacas son un animal sagrado para los hindúes y que los musulmanes no comen carne porcina, por lo que el pollo es casi que el único tipo de carne que consume gran parte de la población. Bueno, pues el principio de territorialidad en el derecho internacional público, pues hace referencia a lo pactado a nivel jurídico en lo que respecta a las entidades del Estado, llevando a direccionar el comportamiento de las mismas en relación directamente con el hecho jurídico que se estipula en cada Estado a fin de establecer justicia e igualdad entre los involucrados. Se refiere a la jurisdicción aplicable. Digamos que ese es como el punto fundamental al que nos referimos en este caso. Los estados deciden a qué acceder en lo que respecta a sus ciudadanos, empresas o entre otros, en relación con los convenios pactados e incluso extranjeros que tienen que ver con temas de propiedad, delitos internacionales, políticas antimonopolios, entre otros. Para ejemplificarlo, tomé el caso de Robert Lloyd, un canadiense de 36 años condenado a pena de muerte en China. Bueno, pues digamos que en principio él fue juzgado en el 2016, luego fue sentenciado en primera instancia en noviembre de ese mismo año a 15 años de prisión y a pagar una multa de 150,000 yuanes. Pero él mismo lo que hizo fue apelar esta decisión. Digamos que esta iniciativa se volvió en su contra, puesto que el Tribunal Supremo lo que hizo fue considerar que el veredicto era demasiado indulgente por la gravedad de los hechos imputados y se decidió a finales de diciembre repetir el juicio. Finalmente, en enero del 2019 se estipula la decisión de la pena de muerte para el canadiense.
Digamos que a partir de eso empieza una pelea judicial entre China y Canadá. Digamos que al referirse a la pena de muerte, al dictaminarse, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se pronuncia frente a la sentencia y la califica como arbitraria. Él considera que es muy preocupante para el gobierno estadounidense y para sus amigos y aliados internacionales que China haya decidido arbitrariamente aplicar la pena de muerte en casos como este, pues que consideraba relativamente de poca relevancia. Entonces, lo que hace China es denunciar las declaraciones del primer ministro y declararlas irresponsables. Ellos dicen que invitan al Estado canadiense a respetar el Estado de Derecho, a respetar la soberanía judicial de China y a corregir sus errores. Mientras el gobierno de Canadá replica y dice que como que invita a los canadienses en China a ejercer prudencia ante el riesgo de la aplicación arbitraria de leyes locales, y el gobierno chino a su vez emite una advertencia de seguridad para los ciudadanos que tengan previsto viajar a Canadá por el riesgo de ser detenidos de manera arbitraria. Principio territorial y ley de propiedad intelectual referente a las patentes, derechos de autor y la consolidación de derechos privados mundiales. Bueno, pues para empezar, la propiedad hace referencia al derecho de disfrutar y disponer de un bien determinado dentro de la propiedad intelectual. En relación con los derechos del autor, que tiene que ver con libros, películas, composiciones musicales y teatrales, esculturas, entre otras, cada una de estas producciones intelectuales tiene un tiempo determinado después de la muerte del autor para crear una nueva versión de algo publicado. En el caso de los derechos de autor son, por ejemplo, 50 años, entre 50 y 100 años. En el caso de las patentes, digamos que también tienen un tiempo específico de uso o de adaptación. Y la violación de estos derechos estipulados suponen la imputación de cargos jurídicos y o retribución a los afectados o reparación de daños. Bueno, pues respecto a la aplicación, en el 2016 dos líderes de calzado deportivo como que se encontraron en disputa por infracciones a derechos de propiedad intelectual. En efecto, Nike, que es titular de numerosas patentes de diseño, presentó una demanda por infracción de derechos contra Skechers. La demanda se interpuso ante la Corte del Distrito de Oregon, en el cual se manifestó que Skechers desconoció 8 patentes de diseño de titularidad de Nike. En opinión de esta última, los diseños Burst, Flex Appeal, Flex Advance de los zapatos deportivos de Skechers son muy similares a los de Nike. Digamos que esta demanda se suma a procesos de muchas compañías de la industria de calzado deportivo que se llevaron a cabo en contra de Skechers por la infracción a diferentes derechos de propiedad intelectual. En octubre del 2014, Converse también demandó a Skechers ante el Circuito Federal y la Comisión Internacional de Comercio bajo el argumento de que esta empresa copió sus diseños infringiendo sus derechos mercadorios. Derechos de marca extraterritorial. Bueno, pues en principio para que una ley se aplique extraterritorialmente es necesario que sea una ley territorial de un estado o nación. Los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, solían ser de naturaleza territorial, pero debido al dinamismo en materia política, económica y social del mundo que el mundo adquirió, pues empezó a darse una dinámica de internacionalización a raíz de los tratados multilaterales, bilaterales y unilaterales celebrados por diferentes países. Digamos que la composición de un sistema económico mundial moderno otorga facultades para el uso de marcas de fábrica fuera de su territorio nacional. Si analizamos marcas como lo son Coca-Cola, McDonald's, son marcas que nos vamos a encontrar en cada rincón del mundo, por más alejado que sea. Entonces digamos que hablar de un territorialismo de las marcas en función de las dinámicas de globalización se hace ya casi imposible.
Respecto a la aplicación, pues digamos que todo empieza cuando una sociedad mercantil estadounidense demanda a una ensambladora de relojes mexicana por infracción de marcas. Aunque la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que el uso de la marca en México entraba en el ámbito de aplicación de la ley Laham, que tiene extraterritorialidad limitada, el juez disidente argumentó que la ley Laham no tenía alcance extraterritorial y el juez disidente argumentó además que incluso si la ley Laham tuviera alcance extraterritorial, esa aplicación entraría en conflicto con las leyes y prácticas de otras naciones e iría en contra de la presunción del tribunal contra la extraterritorialidad. Digamos que en ese sentido, la decisión del caso Bulova puso en marcha una controvertida cuestión de extraterritorialidad de la ley de las marcas y los propietarios de las marcas, digamos que comenzaron a cuestionar el poder de sus marcas en virtud de las leyes de las marcas de otras naciones. Territorialidad de marcas registradas. Digamos que a nivel territorial la ubicación de las marcas de fábrica o de comercio da a conocer los instrumentos nacionales de fábrica o comercio, reconociendo así la territorialidad de la legislación aplicable. A nivel nacional, cada estado plantea unos lineamientos específicos en relación con el direccionamiento del accionar de las empresas en pro de evitar prácticas comerciales desleales, adelantar leyes antimonopolios, hurto de propiedad intelectual, que tiene que ver con las marcas, productos, estrategias de mercado, entre otros. Y en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio juega un papel fundamental en el correcto funcionamiento del comercio nacional. Respecto a la aplicación, en este caso tenemos a dos empresas colombianas importantes, Postobón y Coca-Cola. Digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a Postobón el registro de marca de color rosado para identificar gaseosas con sabor a manzana. En este caso, que se ha considerado muy novedoso porque se trata de marcas no tradicionales, digamos que en relación con sus sonidos, olores o colores. Sin embargo, los demás competidores del mercado se opusieron a este registro. Específicamente, Coca-Cola lo que hizo fue que presentó una acción de nulidad del registro del color rosado, argumentando que este tipo de color no es apropiable. Digamos que era inusual plantear la limitación de uso de color a otras compañías, por lo que se le concedió finalmente la acción de nulidad a Coca-Cola. Universalismo y territorialismo. Bueno, pues en un mundo cada vez más marcado por los procesos de globalización, la composición del sistema económico mundial moderno da paso a que hablemos de un sistema jurídico universal y haya cada vez menos delimitación de las barreras fronterizas debido a la interacción mundial de los agentes. Si nos enfocamos por otro lado en la territorialidad, es el ámbito de aplicación de las normas jurídicas, que es un principio básico de suma importancia en materia de propiedad intelectual. Digamos que si bien parece desvanecerse con el advenimiento de las tecnologías digitales y de globalización, la territorialidad persiste y seguirá siendo un determinante en el mundo cada vez más marcado por procesos de globalización. La composición de un sistema económico mundial moderno, digamos que aunque da paso a que hablemos de un sistema jurídico universal, también reconoce la importancia de las leyes jurídicas nacionales para que, digamos, que le den forma al sistema internacional. Los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual se encuentran anclados en principio de territorialidad. Digamos que sus figuras jurídicas y definiciones asumen y están hechos bajo este principio. Entonces, perderlo, además de que como que no generaría un direccionamiento en diferentes leyes, haría que los estados pierdan jurisdicción a la hora de entablar diferentes leyes comerciales y perdería dinamismo en el mercado nacional. Digamos que en principio, para dictaminar el orden internacional se debe verse guiado por el orden nacional.